bienvenidos, bienvenidas a nuestro curso de gestión de proyectos con Scrum. En el mundo que nos encontramos, los proyectos son muy complejos, muy complicados, el entorno lo hace así. Y para poder adaptarnos perfectamente y conseguir buenos resultados, podemos aprovecharnos de las buenas prácticas, de los resultados que realmente se están consiguiendo cuando aplicamos marcos ágiles, en concreto Scrum. ¿Pero en qué consiste la agilidad? Podemos hablar como Highsmith. Highsmith nos decía que la agilidad es la habilidad para poder responder al cambio y aprovecharnos de un entorno turbulento. Quiere decir que cuando el entorno es cambiante, cuando hay una alta incertidumbre, pues las organizaciones, las empresas que mejor son capaces a la hora de adaptarse y aprovechar las oportunidades son las que realmente van a subsistir. Pero la agilidad en sí misma no nos puede servir de nada si no tenemos una visión más estratégica. De hecho, Highsmith completaba esta definición con la agilidad como con esa habilidad para poder balancear la estabilidad y también la adaptabilidad. De ahí que es muy importante tener también en mente cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir para poder adaptarnos al entorno y ajustar nuestra estrategia a las circunstancias que pueden ir surgiendo. Así, hay muchos ejemplos. Podríamos poner pues, el caso de que cuando un montañero quiere subir una montaña, evidentemente va a estar en un entorno también de alta incertidumbre, donde todo puede cambiar, desde la meteorología, la propia montaña, los sustratos, cualquier cuestión. Pero, evidentemente, cuando tiene que subir, lo que sí que va a hacer previamente es pensar, como podemos ver en esta diapositiva, ver un poco todas las posibilidades que tenga que hacer, las diferentes cargas, para decidir cuál es el mejor camino, el más apropiado en el momento para poder conseguir su objetivo. Pero claro, lo que decíamos, la montaña es un entorno que no podemos controlar 100%. De hecho, aunque hayamos decidido una buena ruta, cuando vamos avanzando podemos encontrarnos un bloqueo, una circunstancia no prevista, en la cual, si no estamos preparados, no somos capaces de adaptarnos, podríamos fracasar y para quedarnos paralizados. De ahí que la agilidad lo que nos va a hacer es pensar cómo podemos adaptarnos a ese entorno y buscar soluciones para, como decíamos, conseguir nuestros objetivos. ¿Es necesario ser ágiles hoy en día? Evidentemente yo creo que sí. Podemos encontrarnos en muchas situaciones. ¿Cuándo podemos aprovechar mejor la agilidad? ¿Cuándo podemos adaptarnos mejor? Pues circunstancias como las que podemos, como muestro en este pequeño esquema, ¿no? Cuando, por ejemplo, la tecnología es cambiante, cuando necesitamos innovar, cuando queremos crear, cuando nuestro producto o el valor está en nuestro producto más que en la propia gestión. Entonces, en todas estas circunstancias es cuando la agilidad es más importante. De ahí que tenemos que tener en mente ese concepto de incertidumbre, de falta de definición, en sumidas cuentas, que nos van a pedir que seamos más objetivos. Resumiendo, la incertidumbre, los cambios que se pueden ir produciendo son aspectos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir o de querer definir un proyecto de una forma más ágil. Hay muchos marcos que aplican agilidad, que han ido desarrollándose en estos últimos años. Aquí también tenéis una pequeña lista. En este curso nos vamos a centrar en Scrum, como decíamos, que además es el marco más utilizado y con el que mejor resultado realmente estamos consiguiendo a nivel general. Y para poder avanzar y conocer un poquito cuáles son las bases que tenemos que tener en cuenta, un documento o un momento muy importante fue cuando se desarrolló el manifiesto ágil, ¿no? en el cual unos grandes expertos en gestión de proyectos del punto de vista del mundo de la tecnología, podríamos decir, pues se juntan, analizan cuáles son los factores de éxito y desarrollan pues unos principios que son los que, en resumidas cuentas, van a servir como base también al resto de practicantes de proyectos cuando quieran desarrollar, lo que se llama, como decíamos, el manifiesto ágil. Así, estos expertos pues llegaban a través de su experiencia a determinar qué aspectos son más importantes, más relevantes, más valor aportan cuando queremos conseguir los objetivos de nuestro proyecto. Así, empieza este manifiesto diciendo: estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, podemos cambiarlo como producto, nos va a servir igual porque realmente las conclusiones nos las podemos aplicar a cualquier tipo de industria, tipo de proyecto, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros a través de
Y aquí aparece esa comparativa entre los aspectos más importantes y otros secundarios, podríamos decir, que si bien no son a evitar o a eliminar, ni mucho menos, sino que si tenemos que elegir, pues elegiríamos, por ejemplo, la interacción con individuos sobre crear procesos y herramientas, trabajar mucho sobre eso. Crear software funcionando, recordar producto sobre documentación extensiva, colaborar con el cliente sobre tener o desarrollar un contrato muy rígido y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Como decíamos, que aunque se valoran todos, pues los de la izquierda son más importantes. Al final también desarrollan algunos principios sobre estas bases tan importantes. Os voy a resaltar alguno. La primera prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de producto. Por lo tanto, no tenemos que esperar a que el proyecto o el producto del proyecto sea terminado, sino que podemos ir entregándoselo al cliente para que pueda aprovecharse del trabajo que se va generando. También, muy importante, sobre todo en entornos, como decíamos, de incertidumbre, aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías, cuando estamos terminando, porque cualquier cambio, si mejora el proyecto, es interesante que se pueda hacer. Entregamos producto funcionando frecuentemente entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible, lo que nos da esa idea de que el cliente, cuando no tiene claro exactamente lo que va a conseguir o cómo tiene que ser la solución, pues la mejor opción es ir buscando su feedback, su respuesta, para ver si vamos funcionando perfectamente. Fijaros, esta parte, este principio también muy interesante. Los responsables de negocio, podemos hablar también del cliente, y los desarrolladores, los que van a hacer el trabajo, trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Esto muchas veces es un problema, se genera un problema cuando el que tiene la necesidad o la organización decide o define unos aspectos o unos requisitos y el equipo empieza a trabajar y ya no se vuelven a comunicar hasta el final. Y muchas veces eso produce a que el trabajo que se ha realizado no coincide exactamente con sus necesidades y por lo tanto es poco eficiente, incluso puede representar el fracaso del proyecto. ¿Alguna cosa más? Fijaros la importancia que tiene el equipo. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en la ejecución del trabajo. En Scrum, en entornos ágiles, vamos a ver cómo pensamos que el equipo, los que van a desarrollar, podemos decir que son las estrellas, son los que van a ir generando el valor. Por lo tanto, es importante que se sientan motivados y también realizados en su trabajo. El método más eficiente, más efectivo de comunicar esa información con el equipo es el cara a cara. Eso sería lo ideal. Pero también hay que entender que dependiendo de nuestro tipo de proyecto, el entorno eso será más o menos difícil. Por lo tanto, tenemos que intentar adaptarnos siempre siendo consciente que cada vez que nos alejemos de ese cara a cara, pues de alguna forma penalizará la comunicación. Bueno, como vemos, el producto funcionando es la mejor medida del progreso. Más que crear utilizar herramientas o artefactos, lo mejor es enseñar cosas que se hayan podido generar y eso nos va a permitir saber si hemos generado cosas. Nos centramos en producto, fijaros, es un aspecto muy importante. Finalmente, podemos saltar también este aspecto, ¿no? Que dice que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. A lo largo de este curso hablaremos de cómo podemos estructurar el equipo, cómo podemos hacer que el equipo trabaje y este concepto de autoorganización será uno de los que más importancia daremos. Finalmente, indica que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Retrospectivas, lecciones aprendidas, gestión del conocimiento. En general, en la gestión de proyectos es un aspecto clave que nos va a ayudar, sobre todo, a ir aprendiendo cada vez más y hacer que nuestro equipo evolucione cada día más, sea más eficiente y, por lo tanto, consiga mejores resultados. En 2005 se amplió este concepto del manifiesto ágil con lo que se llamó la declaración de interdependencia de los proyectos, en la cual me gustaría resaltar este párrafo que veis ahí, en el cual se recalca otra vez la importancia que hay para obtener buenos resultados con la implicación del cliente o de sus representantes. Bueno, una vez visto esto, podemos ir entrando en aspectos más prácticos, por ejemplo, ¿qué es un proyecto? Hay muchas definiciones. En esta que os pongo aquí, veis que se indica que es un esfuerzo colaborativo para crear nuevos productos o servicios con el objeto de entregar resultados según la visión del proyecto. La visión del proyecto en base a las necesidades del cliente o de la organización. Normalmente va a implicar gestionar recursos de la organización, externos incluso, y de valorar aspectos como el costo, el tiempo, los riesgos, muchas dimensiones que iremos también tratando en este curso.
Y el equipo, la misión del equipo va a ser el captar todas esas necesidades y crear productos, resultados que usándolos el cliente pueda obtener sus beneficios. Pero claro, ¿qué situaciones nos podemos encontrar? Lo ideal sería algo como esto, ¿no? En el cual nuestro cliente nos dice, esto es lo que quiero. Imaginaros, pues quiero esta taza exactamente así como la podéis ver aquí, ¿no? Yo lo quiero así. En este caso, lo que necesitaríamos sería el equipo A. Me gusta decirlo más o menos así, ¿no? Porque el equipo A, lo que decía Aníbal, que era un poco como su jefe, lo que indicaba es que le encantaban que los planes salían bien. Y además tenía otra frase muy interesante, que es la que os pongo aquí, que dice, dame una hora y lo haré bien, dame un mes y seré imbatible. De ahí que en el caso que tengamos aspectos o tengamos el producto claro, más o menos claro, lo que queremos conseguir, digamos que lo más interesante sería crear un plan lo más sólido posible, lo más definido posible, trabajar mucho al principio y luego hacer que todo el equipo se ajuste a ese plan. Por lo tanto, podremos eliminar la incertidumbre, será reducida, no nos gustarán los cambios, habrá pocos cambios y, digamos, sería lo que podría ocurrir en un mundo ideal, ¿no? En algunos aspectos, algunos proyectos lo encontramos. Pero también nuestro cliente puede decirnos algo diferente, como eso, ¿no? Pues fijaos, en vez de habernos decidido o tener claro exactamente lo que quiere, puede ser algo como lo que veis aquí. Pues fijaos, necesito un nuevo producto que sirva para transportar líquidos, que se mantengan calientes, etcétera, etcétera. Como veis aquí, esa idea absolutamente clara que teníamos de lo que era el producto, ahora ya no es tan así. Vemos que hay mucha más incertidumbre con respecto a muchos aspectos que puede ser, tanto desde el producto como va a ser, como el propio entorno o qué cosas debemos desarrollar. Vamos a prever muchos cambios probablemente, al no saber exactamente lo que queremos. Conforme vayamos avanzando y vayamos desarrollando, vayamos implicando incluso a más aspectos o más stakeholders, ¿no? Que vemos que son los que afectan o pueden afectar a nuestro proyecto, probablemente identifiquemos nuevos requisitos que produzcan nuevos cambios. Esta identificación de requisitos va a ser muy difícil, debemos asumir que es imposible que lo podamos todos hacer en un primer momento y por lo tanto esa continua identificación, priorización incluso de esos requisitos será clave en el aspecto del proyecto. Y finalmente, no sabemos cuál será la mejor solución. De hecho, esa idea clara, como decíamos, perfectamente definida de lo que quería, de cómo va a ser el producto del proyecto, en este caso se va difuminando hasta que realmente ya no sabremos qué es lo que va a ser. Por lo tanto, estamos en un entorno, si los comparamos con el otro, mucho más, incierto, con mayor incertidumbre. En el primer caso podríamos desarrollar o trabajar con marcos de gestión de proyectos, como decíamos, un poco más tradicionales, más waterfall o basados, en un plan, entregando el producto al final. Y en este caso, pues debemos ser más ágiles, podríamos decir, ¿no? Más ágiles e ir implicando al cliente, ir enseñándole cosas que las que vayamos generando para asegurarnos que efectivamente estamos alineados con sus necesidades. Bueno, esta forma de gestionar proyectos, como decíamos, serían como los dos grandes aspectos. Un aspecto más predictivo, un aspecto más ágil o incluso un aspecto más híbrido, ¿no? Una mezcla de todo. Ya tenemos más temas a lo largo de este curso en los que también comentaremos cuál es el momento adecuado, qué proyectos son los más adecuados para poder aplicarlos de un punto de vista más ágil, más predictivo o una mezcla, lo que se llama híbrido. En esta encuesta que veis aquí de Liquid Planner, pues un poco nos muestra de que el mundo de proyectos es muy complejo hoy en día, ¿no? Y entonces es a veces muy difícil pensar que todos nuestros proyectos se van a desarrollar de una forma ágil o todos nuestros proyectos van a ser predictivos, sino que en muchos casos lo que tendremos que es identificar cuál es el mejor momento en el cual ser ágil o predictivo o determinar qué tipo de proyecto lo podemos hacer así, ¿no? Esta ha sido nuestra primera unidad. Como veis, hemos definido cuáles son las bases que iremos desarrollando y que iremos utilizando para entender lo mejor posible el marco de Scrum y aplicarlo correctamente y eficientemente.